Rafael Flores del Diplomado Danza Movimiento Terapia en el Instituto Mexicano de Neurociencias. Vamos a explicar desde la historia de la corporalidad. Es decir, los pacientes en su cuerpo tienen historias, sentimientos y emociones arraigadas, experiencias traumáticas tal vez, que con el simple lenguaje, con la expresión verbal, no pueden externar. Los pacientes en muchas ocasiones, cuando van a una terapia tradicional, se encuentran con una barrera, y esta barrera es no poder decir, al menos no tradicionalmente, lo que están adoleciendo. La experiencia encarnada es un concepto del psicoanalista Winnicott. El psicoanalista Winnicott dio un elemento muy importante. Esta parte es, el cuerpo no solamente es un vehículo de la mente, el cuerpo es una herramienta de comunicación. Nosotros como psicoterapeutas podemos abordar desde el movimiento, es decir, el movimiento en los pacientes a través de su lenguaje no verbal nos va a permitir entenderlos, guiarlos hacia la liberación emocional y también fortalecerlos, es decir, modificar ciertas conductas que tal vez en sus contextos están arraigados. No muchas veces son elementos positivos y en ocasiones, en el caso de las divergencias, tal vez necesitan ese impulso y ese apoyo para poder tener una mejor interacción en su entorno, en su mundo familiar, en su mundo social, inclusive en su mundo interno. En 1980, María Fox, una argentina, llevó la danza moderna a Estados Unidos y fue precisamente como punto crucial cuando ella, porque ya venía de la experiencia al tratar a personas con autismo y con síndrome de Down, que a través de la danza permitió generar un sistema de comunicación o un lenguaje donde ellos podían, porque muchas veces no tienen palabras o muchas veces no tenían la coordinación para poder escribir incluso, pero sí con su cuerpo establecer un lenguaje donde pueden externar emociones. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay otro autor llamado Rudolf Lava, donde la teoría de los esfuerzos que propone involucra 4 elementos. El espacio, que es donde el usuario, el paciente puede moverse libremente. Tener el concepto del tiempo, el concepto del flujo, donde puede tener una dinámica para poder generar la rumiación y externarla en el movimiento. Y el peso, que aunque implícitamente tiene que ver con lo que carga la emoción dentro del cuerpo, es saber que externando podemos de alguna manera poder solucionar los problemas de los pacientes cuando estos necesitan externar y comunicarse con su entorno. Hay un concepto de poder. Este elemento yo quiero abordarlo y por eso le puse un hincapié en este cierre. Nosotros como psicoterapeutas tenemos un control y una empatía también con los pacientes. Necesitamos darles una dinámica y empoderarlos, es decir, establecer una comunicación equitativa desde el rapport, que es una cuestión donde nosotros indagamos cómo es el paciente e investigamos cuáles serían sus posibles diagnósticos que ya llevan tal vez arrastrando o con nosotros apenas en el modo de detectar a través de la empatía qué es lo que trae. Hay un campo que es la semiótica, que son los símbolos y signos, es un lenguaje del cuerpo donde nosotros como psicoterapeutas al guiarlos podemos darles a entender que hay una serie de conceptos que su cuerpo puede externar. Esta parte para mí es muy importante porque aunque la danza movimiento terapia es del siglo pasado, un desarrollo profesional que se dio en área clínica, no fue hasta Marian Chase en 1942 donde conceptualizó 2 parámetros. Uno, la empatía kinestésica con el usuario, con el paciente, y el espejo kinestésico. Internamente tenemos las neuronas espejo. Es decir, si nosotros, como si fuéramos un espejo, guiamos al paciente hacia el lado derecho, ellos por imitación van a ir hacia el lado derecho. Y el lado empático kinestésico es trasladar las emociones que están ellos sintiendo
y nosotros como terapeutas adoptarlas para poderlos guiar en el movimiento. Muchas veces sí es un movimiento guiado, pero también es importante que ellos generen en el proceso de liberación una improvisación. Puede ser a través de objetos, puede ser a través de la música, puede incluso hacerse tomando en cuenta escenarios, trasladar situaciones que tienen en bloqueo y llevarlas dentro de la danza movimiento terapia a una secuencia que les permita entender lo que están sintiendo, comunicarlo y resolverlo también. Este punto más adelante en el diplomado se ve en el desarrollo sensorial, por ejemplo en la etapa de la infancia, en lo prenatal. Esto es, las personas vamos despertando los sentidos de manera secuencial: tacto, lo vestibular, el olfato, el gusto, la audición y la visión. Esto quiere decir que desde que están en pancita con mamá, ya hay un sistema de lenguaje, un sistema de comunicación, donde el lenguaje puede ser ruidos, donde el lenguaje puede ser incluso la temperatura, sea lo sensorial. Y este orden nos permite desde bebitos tener las primeras herramientas con el cuerpo, tomando en cuenta que cuando está incluso la parte prenatal, la infancia, es donde se desarrolla el lenguaje. El cuerpo, por ejemplo, cuando estamos comiendo, desarrolla mecanismos de comunicación. En terapia, por ejemplo, cuando se ven pacientes con síndrome de Down o con dificultades motrices, podemos incluso guiarlos para poder reaprender conductas que tal vez no tienen la posibilidad de comprensión, como si fuera un niño normal, y nosotros encaminarlos a que puedan entenderlo. Por ejemplo, el comer, el gatear, incluso también tiene que ver con la recuperación fisiológica en algunos pacientes. Podemos abordar dentro del lado clínico diversas problemáticas. Puede ser desde problemas alimenticios, de la parte fisiológica, cuestiones de movimiento limitado. Personas incluso con cáncer pueden verse beneficiadas de la danza de movimiento terapia porque podríamos liberarlos del peso que genera su enfermedad. El movimiento les va a permitir ahora tener un bienestar, porque aquí hay un punto muy importante. Hay un autor llamado Fredrickson que en el 2001 aproximadamente contempló que la investigación de psicología positiva es necesaria, o sea, no solamente enfocarnos en las patologías y en las cuestiones negativas que tiene la mente, sino también en los contextos donde nos generan felicidad y bienestar. Esto es muy importante porque de todo lo que hemos hablado anteriormente, ahora es entender que el paciente también tiene un contexto en su mundo interno y en su mundo externo que tiene que ver con la felicidad. No somos una humanidad que no sienta, ni tampoco una humanidad que es intransigente ante las emociones. Nosotros como psicoterapeutas en danza, movimiento, terapia, vamos más allá de la parte creativa que se podría dar en la investigación en danza, vamos más allá de lo que podría hacerse simplemente en el campo terapéutico tradicional en clínica, sino le estamos dando la oportunidad de liberación emocional a través de un lenguaje, a través de que el cuerpo exprese realmente lo que siente, y que en ocasiones cuando los pacientes ya tienen esa liberación, ya pueden ser incluso más felices. El autor Beck, dentro de la terapia cognitivo-conductual, nos explica que las cogniciones son moldeadas por un contexto social y cultural. Y esto es sumamente importante, porque hay cuestiones, por ejemplo, en el campo de la nutrición, cuando una persona tiene anorexia y bulimia, que su contexto más la parte fisiológica y orgánica, cuando se sincronizan, destapan en una cuestión muy difícil, una patología que podría ser trastornos alimenticios. Con la danza movimiento terapia, en ocasiones guiando al paciente en una secuencia, utilizando los elementos de peso, objetos, texturas, escenarios, música, podemos encaminarlo a que pueda liberarse y ser sumamente feliz, tener un bienestar, a soltar ciertas condiciones que con un lenguaje verbal no pueden de alguna manera comunicarse. También hay que tomar en cuenta que el movimiento es un lenguaje primario, es decir, el movimiento primario es parte de nuestra historia desde que somos niños, y a partir de este lenguaje construimos también pensamientos y emociones. Hay que saber entender que toda esta secuencia que tenemos nosotros de conocimientos tiene que ver con qué tan inmersos en muchas ocasiones estamos
con nuestros sentimientos y emociones. Hay un concepto que se llama estado de flow, que es llevar al paciente a una inmersión profunda con su psique para poderlo ayudar a liberarse, pero también proponiéndole retos. Por ejemplo, empujar, como sería en la técnica Laban, para poder evitar alguna condición. Fluir, que cuando uno tiene obstáculos, poderlos no evitar, sino continuar. El peso, por ejemplo, podría ser algo que nosotros cargamos y que dentro de la dinámica que podemos guiarlo, enseñarles a que no es necesario cargarlo para poder funcionar. El estado de flow es uno de los últimos conceptos que considero que son muy importantes dentro de este diplomado porque nos encaminan a nosotros como terapeutas a que los pacientes puedan liberarse, a que los pacientes, independientemente de lo que traigan arraigados, pueden sentirse en comodidad con un lenguaje no verbal externado en una sesión de danza, movimiento, terapia. Es un gusto terminar este diplomado. Es un gusto aprender cada concepto que me ha permitido el Instituto Mexicano de Neurociencias saber e integrar en mi dinámica de terapia clínica. Soy Víctor Azarael Flores. Gracias.